Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido, mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica, obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester, Marie Vittier, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Marie fue recluida desde hace 6 meses luego de que fue encontrada, inocente, de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel Vittier, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Marie tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. A mi esposa, Rosa, le gustaba mantener un horario. Bueno, no solo le gustaba, tenía que hacerlo. Sin un horario, Rosa no podía funcionar. Sus padres nunca quisieron reconocer sus rarezas. Decían que habían intentado quitárselas cuando ella era niña, y en su mayoría, lo habían logrado. Nunca me agradaron mucho los padres de Rosa, y ella sentía lo mismo. Por eso, en el caso de una muerte prematura, Rosa tendía a obsesionarse y planificar. La primera instrucción en su lista era clara. 1. No permitas que mis padres entren a la casa. Subrayado 2 veces. Yo solía reírme de sus planes y de las notas que dejaba organizadas en el refrigerador, porque simplemente eran una parte de Rosa. Sus alergias también lo eran. Una tarde de verano, un avispón entró volando a nuestra cocina mientras Rosa preparaba el almuerzo de Alex, y la picó en el cuello. Su garganta se cerró por la hinchazón, sus labios se tornaron azules, y murió en el suelo de nuestra cocina. Alex estuvo sentado en su silla alta durante 1 hora, hasta que un vecino escuchó sus gritos y forzó la puerta trasera después de no obtener respuesta de Rosa. Rosa me había dejado una nota 2 días antes, pidiéndome que revisara si había un nido en la parte trasera de la casa, pero me ocupé tanto con el trabajo que lo olvidé. Encontré sus notas mientras trataba de planificar el velorio. Querido TY. Había escrito cuidadosamente en letras mayúsculas. Si estoy muerta, por favor sigue estas instrucciones. Gracias. Ro. Sonreí entre lágrimas mientras leía sus instrucciones. 1. No permitas que mis padres entren a la casa. Subrayado 2 veces. 2. Encárgate de los animales por mí. 3. Cuéntale a Alex algo de mí cada día. 4. Asegúrate de dejarles propina a los limpiadores. Prefieren comida. Entre sollozos, sonreí ante sus instrucciones, hasta que llegué a la última. ¿Los limpiadores? No teníamos limpiadores. Nunca habíamos contratado a nadie para limpiar la casa. ¿A qué se estaba refiriendo? Le pregunté a la hermana de Rosa, ella, pero ella lo desestimó. Ella dijo, ya conoces a Ro, siempre despistada. Probablemente era uno de sus chistes y no tuvo la oportunidad de contártelo. Rosa solía contarme sus chistes apenas se le ocurrían, porque le gustaba que estuvieran frescos. Pero el resto de la lista había sido completamente seria. Rosa hablaba en serio cuando decía que no quería que sus padres entraran en la casa. Hablaba en serio sobre cuidar de su colección de animales de vidrio de colores y sobre no permitir que Alex se olvidara de ella. ¿Por qué habría de agregar un chiste aislado al final? Así que, contra mi buen juicio, y para aliviar la sensación de vacío que sentía, dejé cada noche en la repisa de la cocina una barra de granoule o una galleta, cualquier cosa, en realidad. Y por la mañana, la casa siempre estaba un poco más ordenada, y la comida había desaparecido.
quizás el duelo me estaba afectando. O quizás realmente teníamos limpiadores. De cualquier modo, no me preocupaba. Fuera lo que fuera, Rosa tenía algo que ver con ello, y ella nos amaba. Una noche, decidí quedarme despierto para intentar ver a los limpiadores, como un niño que quiere sorprender a Santa Claus. Pero me quedé dormido en el sofá después de algunas horas y me desperté en plena madrugada al escuchar el repiqueteo de platos en la cocina. Con cautela, me levanté y me acerqué a la habitación oscura, pero el ruido se detuvo abruptamente en cuanto encendí la luz. No había nada allí, pero la banana que había dejado había desaparecido. Si dejaba platos sin lavar, por la mañana estarían limpios y secos. La ropa estaría doblada cuidadosamente. Las marcas en la alfombra desaparecerían. Siempre les dejaba propina a los limpiadores. 2 meses después de la muerte de Rosa, sus padres se invitaron a sí mismos. Llegaron mientras yo estaba fuera, y ella cuidaba de Alex. Para cuando llegué del trabajo, ya se habían acomodado en nuestro cuarto de huéspedes. Me informaron que era imposible para un padre trabajador cuidar de un niño de 1 año. ¿Cómo iba a arreglármela sin una mujer en la casa? La madre de Rosa comentó, con una sonrisa sarcástica, que Rosa no era muy eficiente en esas cosas, que estaba demasiado ocupada jugando con sus animales de vidrio o dibujando sus criaturitas, y que ni siquiera sabía cómo usar la lavadora. Rosa no era ineficiente, era brillante. Había publicado en revistas científicas. Tenía más formación académica que yo. Y cuidaba de Alex y de la casa. ¿Qué importaba si coleccionaba cosas y dibujaba casi obsesivamente? La lavadora era demasiado ruidosa para ella, era una sobrecarga sensorial. Sabía estas cosas porque había conocido a Rosa durante 7 años. Sus padres la habían criado, y ni siquiera sabían cuál era su color favorito, rojo, con el que vestía casi todo el tiempo, o su músico preferido, John Coltrane, a quien escuchaba a diario. Quería que se fueran, pero estaba de luto, cuidando a un infante, y ellos eran persistentes. Me mordí la lengua e intenté aguantar hasta que se marcharan, hasta que un día llegué a casa y encontré a la madre de Rosa hurgando entre sus animales de vidrio. Algunos estaban rotos en el suelo, junto a la vitrina donde se guardaban. «Vete», le dije. «Somos los abuelos de Alex», gritó la madre de Rosa mientras la guiaba escaleras abajo. «Tenemos derechos. Terminará igual que su madre. Lo vas a arruinar. Lárguense de una vez». Les respondí con un rugido. Pálidos y abatidos, salieron corriendo por la puerta principal. Esa noche olvidé dejarles propina a los limpiadores. A las 2 de la mañana, me despertaron unos gritos provenientes de la planta baja. La madre de Rosa, habiendo robado la llave de ella, había entrado por la puerta trasera justo a tiempo para encontrarse con lo que solo puedo suponer eran unos limpiadores muy alterados. No estoy seguro de qué le hicieron, pero había un cuchillo enterrado en el marco de la puerta a la altura de la cabeza, y los gabinetes y cajones estaban volcados. El sofá de la sala parecía haber sido atacado con tijeras de podar. Las cortinas estaban hechas jirones. Lo único que quedó intacto fueron los animales de Rosa. Sus padres ya no visitan. De hecho, me han denunciado a la policía 2 veces, pero creo que ya han comenzado a ignorarlos. He estado revisando los dibujos de Rosa para mostrárselos a Alex cuando sea mayor, y veo que de vez en cuando dibujaba a los limpiadores. Parecen hadas, casi, pero sin alas, con ojos completamente negros, garras, y dientes muy, muy afilados. Aún así, creo que le tenían un gran cariño. Rosa tenía ese efecto en las personas. Así que creo que los limpiadores serán lo primero de lo que le hablaré a Alex. Además, él puede recordarme que no olvide dejarles propina. Solo por si acaso. Desde el momento en que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban su mejilla y su camisa estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Moneto da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en un lienzo. Era atormentado. Era un desquiciado. Era hermoso. Mi padre era un colás de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos. A ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podrían llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de tu alcance.
No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Los pintores nunca son normales. Constantemente, pasaba batallando entre la realidad y algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizá las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre. Fue solo hasta que yo nací que comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando era necesario. Las marcas de pintura desaparecieron de la tela de su vestimenta y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo, el anhelo de ser un buen padre. El anhelo de amar. El anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la que pudiera estar orgulloso algún día. Me han dicho que fui el proyecto en el que más se había esforzado. Comía riendo. Cagaba riendo. Hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple, evitar que los locos maten a otros o a sí mismo. ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces, dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché. A veces, colocaba un vídeo de yoga para la hora de ejercicio, y a veces inmovilizaba a psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto, no hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis, y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes, psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aarón, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma atípica de catatonía. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonía subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aarón, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito, y la expresión catatónica de Aarón era reírse sin parar. Aarón había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aarón ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aarón, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero Aarón no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba.
Se paseaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año, o las historias que podría contar, pero quizá fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía. Hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor, y, por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era. Gentilmente, me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo, y capté un destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente. ¿Que, de súbito, se haya roto completamente? Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia, o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, ¿por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente, hizo una pausa. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta.
Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aarón también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré piar fue un y el ti, que, desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aarón sabía que estaba a punto de perder la cabeza, y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y dijo, curiosamente, ¿me recuerdas a él? Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte. Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aarón. Nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre demente y riente. No tuve ninguna respuesta para el doctor Greenwood en ese momento, pero, explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día. Mi esposa era la hija única y mimada de padres adinerados que vivían en el área rural de Nueva York. Para ese entonces, habíamos estado casados por 8 meses y las cosas no podían ir mejor. Teníamos una casa propia, trabajos geniales y un par de autos para sellar el sueño americano. Habíamos estado pensando en conseguir un perro, y los planes de hijos tampoco estaban en el futuro distante. Pero las cosas no salieron como lo esperábamos. Una mañana, mi esposa recibió una llamada de la policía informándole que sus padres habían muerto en un accidente vial. Nunca la había visto tan abatida en toda mi vida. Después de la vela y de los funerales, llegaron los crudos trámites legales de los que nadie nunca quiere hablar después de una muerte. Cuando repasamos el testamento, descubrimos que sus padres le habían dejado la hacienda. Una parcela de tierra de 200 acres con una casa de $1.000.000 en el lago. Estábamos sorprendidos, por decir poco. Comenzamos a mudarnos lo más pronto posible. Vendimos nuestra casa vieja y los autos, y aceptamos amablemente todas las pertenencias que sus padres habían querido que tuviéramos. Pero hubo un problema. La casa simplemente se sentía muerta. Era muy grande, pero, de alguna forma, estrecha. Todas las paredes parecían ser más angostas de lo que deberían, y podías gritar desde un extremo de la casa sin poder escucharlo en el otro. Acostumbrarnos nos tomó un tiempo, pero al final le agarramos cariño al viejo mastodonte. O al menos eso fue lo que le dije a mi esposa. Cuando estaba solo en la casa, había algo desconcertante sobre el lugar. Un rechinido en el piso, un crujido en la ventana, un escalofrío en mi cuello cuando pasaba a un lado de una ventana brillante, sintiéndome como si estuviera siendo observado. Realmente la odiaba. Mi esposa trabajaba hasta tarde cada día de semana. Cuidaba de las personas en un asilo para el arca, y sus turnos se extendían desde las 4 hasta la medianoche. Usualmente, yo disfrutaba ese tiempo a solas. Leía con frecuencia o escribía, y a veces preparaba una gran pipa y me sumergía en una película. Y esta fue una de esas noches. Alisté todo, le di unas caladas a mi pipa, me envolví en una sábana y empecé la película. Fue un viernes y apenas eran las 8 de la noche, así que supuse que unas cuantas cervezas no me caerían mal. Tenía 4 horas y media hasta que mi esposa regresara. Me bebí algunas y llegué a casi la mitad de la película cuando escuché algo en el piso de abajo. Juro que pensé que era la casa jugándome trucos, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Traté de ignorarlo. Pero entonces escuché un portazo. Me levanté rápidamente y fui a la planta baja. Mi corazón se paralizó cuando vi el resplandor de la luz de la cocina, que sabía que había dejado apagada. Me acerqué progresivamente a la gran entrada que conducía a la cocina. Podía oír movimiento. Y una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo cuando finalmente me asomé por un lado de la pared. Era mi esposa. Jesucristo, mujer. Le grité, medio bromeando. Ella dio un brinco, sobresaltada por mi presencia. ¡Ay, Dios! No me asustes así. Que no te asuste. Ya pensaba que me iba a morir. ¿No se te ocurrió hablarme para saludar o algo?
¿Y por qué estás en casa tan temprano? ¿A Julie le parece bien? Sí, no hay problema. Le dije que no me sentía bien. ¿Y estás bien? La cuestioné, viendo que se veía perfectamente normal. Tenía una mirada de culpa. Estoy totalmente bien. Es solo que no quería estar ahí, dijo con una risita. Me pareció extraño. Nunca había llegado a casa temprano y no parecía importarle mucho. Pasé mi atención rápidamente a las bolsas de víveres. Le pregunté qué iba a preparar, a lo cual respondió, con emoción, pollo Alfredo. Oh, vaya, muero de gansa. ¿Necesitas ayuda? Se dio la vuelta con un cuchillo en su mano mientras sacaba el pollo. Me sonrió y dijo que no. Lentamente, me apuntó el cuchillo al rostro y declaró, con ojos lujuriosos, esta es tu noche. Te prepararé la cena y quizá después me puedas ayudar con algunas otras cosas. Me sonrió de nuevo, taimadamente. Me mordí el labio y la observé mientras seguía preparando la comida. Le agarré el trasero y le dije que iba a ver el resto de mi película. Subí las escaleras y me recosté en la cama. Una media hora después, mi esposa entró a la habitación. La cena está lista, fue lo único que dijo antes de salir lentamente. Bajé minutos más tarde, encontrándome con la cena desplegada atractivamente. La mesa se veía asombrosa. Por Dios, te luciste. Tengo que tomar una foto para Instagram. Me hurgué los bolsillos y noté que había dejado mi teléfono arriba. Subí rápidamente y no pude encontrarlo por ninguna parte, pero de seguro solo estaba perdido entre las cobijas. Fui al principio de las escaleras y grité. ¿Puedes llamar a mi teléfono? Ella rió. No, vas a tener que esforzarte por esa foto de Insta. Anda, mi comida se está enfriando. No hubo respuesta. Seguí buscando por unos 3 minutos hasta que lo escuché vibrar. Lo encontré en el suelo, bajo una de mis camisas. Era mi esposa que se dignó a llamar. Al fin, dije y colgué la llamada mientras me ponía de pie para ir a la planta baja. El teléfono vibró de nuevo. Mi esposa, de nuevo. ¿Qué quieres? Contesté. ¿Disculpa? ¿Qué fue ese, al fin? ¿Y por qué estás siendo tan grosero? No querías llamar a mi teléfono. Perdona que no te pueda llamar siempre que se te ocurra. Estoy en el trabajo. Tengo cosas que hacer, aclaró, soltando un escalofrío por mi médula. ¿Qué acabas de decir? Dije que estoy ocupada. Aún me queda 1 hora de trabajo y solo te llamaba para decirte que te extraño, pero tenías que contestar el teléfono como un cretino. Así que estás diciendo que no estás en casa, en la cocina, repliqué, ahora mi tono era bajo y tembloroso. Ah, jaja. No estoy en la cocina. Buena esa, río. Tragué grueso a medida que el entendimiento paralizaba mi cuerpo. Tienes que ponerle llave al dormitorio ahora mismo y encuentra algo que puedas usar como arma, dijo frenéticamente. Voy a llamar a la policía. Cariño, ¿qué mierda está pasando? ¿Quién es? Exigí, el miedo fluía de mí. Vos. Es mi hermana. Me quedé en el dormitorio hasta que la policía llegó. Resultó que se había asustado y se fue antes de que la policía llegara. Encontraron arsénico en la comida y una nota con 4 palabras, esta es mi casa. Mi esposa nunca me contó de su hermana gemela. Al parecer, había estado entrando y saliendo de prisión y hospitales psiquiátricos toda su vida. Su familia la había desheredado y era como si estuviera muerta. Fue así hasta que escuchó del accidente. Ahora todas esas sensaciones extrañas que he estado sintiendo son más válidas. Y no han desaparecido. Me encontraba navegando Reddit desatentamente con mi celular y hablando en altavoz con Shannon cuando sucedió, vi su rostro en uno de los anuncios laterales. Pasó demasiado rápido. Hice clic en un enlace y fui enviado a otra página, regresar a la página anterior no me volvió a mostrar el anuncio. Qué raro. ¿El qué? Preguntó Shannon. ¿Estás viendo cosas en el internet de nuevo en vez de estarme prestando atención? No, para nada, mentí. Bueno, una mentira a medias. El portal de la página estaba lleno de los mismos titulares reposteados, sin sentido y sensacionalistas que siempre había tenido.
Navegar por ellos se había vuelto más una cuestión de hábito, sin prestar ninguna atención real. Solo estoy. Me congelé a la mitad de la oración cuando vi su rostro de nuevo. Esta vez estuve preparado y toqué el anuncio con mi dedo. Lo primero que cargó fue una fotografía de Shannon en una estación de gas rellenando su tanque. La única luz provenía de los faroles crudos del local. «Shannon, ¿te detuviste por combustible en tu camino a casa?» «Pues sí. Pero aún estoy a unos 20 minutos». Hice el cálculo mental rápidamente. Ella vivía en Newark, a unos 45 minutos al este de Columbus. Eso la situaba plenamente en el medio de la nada arbolada. «Alguien tiene una fotografía tuya en su sitio web». Ella se rió. «Apuesto que es un exnovio», y después de una pausa, preguntó, «Espera, ¿hablas en serio?» Me desplacé de arriba hacia abajo en la página tratando de descifrar qué demonios estaba viendo. Parece que acaban de tomar la fotografía. ¿Andas vestida con una sudadera rojo oscuro y pantalones? Su respuesta llegó acompañada de un ruido tenso de confusión. Pues sí, pero es la misma con la que me visto siempre. ¿Quién habrá tomado eso? ¿Y cuándo? ¿De qué mierda es esa página? Deslicé mi dedo hacia abajo para hacer que apareciera la dirección del sitio web en la barra de búsqueda. muerteenvivo.com. ¿Muerte en vivo? ¿Qué se supone que es eso? ¿Es como una de esas páginas de extorsión que piden dinero para quitar tus fotografías? Me desplacé hacia el otro extremo y encontré un cronómetro para una transmisión de vídeo que estaba a punto de comenzar en 18 segundos. No estoy seguro. No me da buena espina. Están a punto de transmitir algo. Me le quedé viendo a medida que aparecía el indicador circular y luego llenaba la pantalla de negro. La perspectiva se movió abruptamente por un momento, como si alguien se estuviera alistando, y luego pude ver un tablero de mandos de un vehículo grande, probablemente de una camioneta. La cámara se alzó para enfocarse en un hombre con un pasamontañas negro, pero no era él quien sostenía la cámara. «Bien, gente», dijo con emoción mientras conducía, su voz siempre levemente distorsionada. «Esta es una nueva ronda para nuestro sitio web más reciente. Les mostraremos quién manda a estos imbéciles, eso les dará algo en qué pensar». Mientras utilizaba su otra mano para guiar el volante, levantó su teléfono con la fotografía de Shannon en la estación de gas. «Este es nuestro primer objetivo. Estamos a unos 2 minutos detrás de ella, pero la alcanzaremos rápido. Es una carretera recta y no hay desvíos en los siguientes 10 kilómetros, así que no la perderemos». El camarógrafo fuera de foco se giró para mostrar el camino revestido por la noche. Escuché un clic, los faroles se apagaron. La voz distorsionada dijo: «Entrando en modo nocturno, primor. Nunca nos verá venir». Se me heló la sangre. «Shannon». «¿Qué? ¿Descubriste lo que está pasando?» «Shannon», dije de nuevo, incapaz de procesar lo que veía. «Hay hombres con pasamontañas en una camioneta negra que lleva las luces apagadas. Van detrás de ti en la carretera». «¿Qué?». Sonó mitad entretenida, mitad aterrada. «¿De qué estás hablando?». La voz distorsionada dijo: «La revancha será dulce. Creen que son mejores que nosotros, pero les enseñaremos». «Shannon», grité por mi teléfono. «Sal de la carretera. Te seleccionaron en la estación de gas y están detrás de ti». «¿Hablas en serio?». «Sí. Estoy viendo su transmisión en vivo en este momento». «Pero, ¿cómo es posible eso?». «No lo sé, pero está pasando». Y grité aún más fuerte: «Sal de la carretera». Estaba comenzando a creerme, pero podía escuchar el pánico en su voz. «No hay hacia dónde girar. A donde sea. Ve a donde sea». La escuché jadear, el sonido de ramas y arbustos chocando con su auto en una sucesión rápida emanó desde mi teléfono. Fue seguido por un crujido ruidoso y un pitido electrónico repetitivo mientras exhalaba. «¡Ay Dios, ay Dios!». Aún viendo la transmisión, le pregunté: «¿Te encuentras bien?». «Estoy bien», dijo con un tono aturdido que desmintió sus palabras. La escuché abrir la puerta de un empujón y trepar los arbustos contiguos. «¿Estoy bien?». En la transmisión vi un par de faroles en la distancia entrando en escena. «Por Dios, apaga tus luces».
No puedo, murmuró. No puedo entrar de nuevo. El capó de la camioneta comenzó a girar hacia los faroles, y pude distinguir vagamente un auto en la distancia. Se había estrellado a lo que parecía ser medio kilómetro de profundidad en la maleza. Nunca la habrían encontrado si hubiese apagado sus luces. Esa voz distorsionada dijo: «Ahí está». Le grité por el teléfono que corriera, y la escuché marcharse, jadeando y abriéndose paso a través de las ramas. Agarré el teléfono torpemente. «Voy a llamar a la policía». «No», se quejó. «No cuelgues. No te atrevas a colgar». Podía escucharla trastabillando y deslizándose por una colina de tierra. «¿En dónde están?» «Están corriendo por el bosque», le dije, haciéndome entrar en pánico a mí mismo. Llamé a gritos a mis compañeros de piso. Entonces vi otro detalle. Algo largo, oscuro y metálico estaba balanceándose dentro y fuera de foco en la parte baja de la transmisión. «Shannon, tienen armas». Rompió en un llanto pleno mientras corría. Llamé de nuevo a mis compañeros de piso. Finalmente, uno tocó la puerta y se asomó. Grité a todo pulmón: «Llama a la policía. Unos hombres con pistolas están persiguiendo a Shannon por el bosque». Sus ojos se ampliaron, pero se fue corriendo a buscar su teléfono. Mi pulso aún estaba agitado. Esto no podía estar pasando. «¿Shannon?». No contestó. Aún podía escucharla corriendo, raspándose y cayendo. Al final, la escuché saltar por una pendiente rocosa, luego hubo un grito, un crujido y, por último, nada. «Shannon». Después de 10 segundos de silencio absoluto, los 10 segundos más largos de mi vida, la escuché carraspear y luego murmurar: «Estoy viva. Creo que me rompí las costillas». No tenía buenas noticias para ella. Yo mismo apenas podía hablar. «Se encuentran en la cima de una pendiente elevada. Van por ti». «No me puedo mover», murmuró. La voz distorsionada de la transmisión dijo: «Creo que ya la tenemos». ¿Es ella la que está ahí abajo? Oh, rayos, esto será divertido. ¿Esos fueron ellos? El teléfono tembló en mis manos. ¿Los escuchaste? Solo a través del teléfono. No oigo nada más. Estaban en la pendiente equivocada. «Shannon, sé que duele, pero te tienes que esconder. ¿Está bien? ¿Me escuchas? Tienes que arrastrarte debajo de algo, detrás de algo, lo que sea. Estamos llamando a la policía». Mi compañero de cuarto apareció en el marco de mi puerta con el teléfono contra su oreja y su rostro pálido. «Rumbo a Newark», le indiqué. «A unos 20 minutos al oeste». Asintió y comenzó a responder preguntas que no pude escuchar. El único ruido de mi teléfono era de Shannon arrastrándose por las hojas y la tierra mientras sollozaba. «Ahí está», gritó la voz distorsionada y el camarógrafo se echó a correr a su lado. No me podía mover. No podía respirar. Mi compañero de piso estaba llorando mientras hablaba con la policía. Yo solo observaba la transmisión. «Por favor, no, no, no». Oh Dios. Había una silueta humana en la tierra, vestía con una sudadera roja. «Shannon, te ven. Están corriendo hacia ti». Comenzó a gritar con el terror más absoluto que había oído provenir de pulmones humanos. Los dos hombres enmascarados en el vídeo corrieron directamente hacia la persona en la tierra, la agarraron por la fuerza y comenzaron a darle la vuelta. De pronto, la transmisión se congeló. Me le quedé viendo a mi compañero de piso con confusión y terror. Se acercó para ver el vídeo congelado. «¿Shannon?», pregunté tentativamente. Con el altavoz justo en mi oído, escuché. Podía oír su respiración adolorida. «No los veo», pronunció después de unos 10 segundos. Bajé el teléfono y miré el vídeo congelado. Había aparecido texto a través de él. «¿Te gustó el vídeo? Desbloquea el resto por solo $5.99. Tragué un nudo en mi garganta. «¿Qué putas es esto?», preguntó mi compañero de piso. Mientras Shannon seguía luchando por respirar en el otro lado de la línea, me desplacé hacia abajo, a una nueva sección del sitio que no estaba disponible antes. Aquí, en muerteenvivo.com,
Usamos información y fotografías de tu teléfono y perfil de Facebook para generar automáticamente vídeos aterradores. Es lo último en comercialización dirigida. ¿Disfrutaste 2 hombres con pasamontañas? Escoge de una amplia variedad de... Aún estaba temblando, pero ahora por razones muy diferentes. Debajo de las palabras había una fotografía de un hombre enmascarado sosteniendo su teléfono como lo había hecho al comienzo de la transmisión. La pantalla de su teléfono era un fondo azul, y luego una serie de personas diferentes aparecieron en él. Muerteenvivo.com utiliza lo más nuevo en tecnología de realidad virtual. Mientras que tú y tus amigos pueden creer que sus teléfonos están apagados, nosotros escuchamos y observamos a través de sus cámaras y micrófonos, permitiéndonos escoger qué caminos y escenas tomará la transmisión en vivo. Te garantizamos que morirás del miedo. ¿Qué está pasando?, soltó Shannon. Podíamos escucharla arrastrándose por el suelo del bosque. ¿En dónde están? No contestamos de inmediato. No podíamos. Sobrecogido por una furia y una sensación de violación que nunca había experimentado antes, hice clic en los términos de servicio del sitio web. Aparentemente, había accedido a dejarlos entrar a mis datos, perfil, cámara y micrófono simplemente con visitar la página. En cierta forma, fue mi culpa. Dios mío. Fue un anuncio. Literalmente había pinchado un anuncio de la barra lateral. ¿Quién hubiera pensado que eso iba a ocurrir?